Muy bien. Hace una semana terminamos de estudiar el libro de Apocalipsis. Y cuando íbamos por la semana 21, 22 más o menos, el pastor nos, nos pone unas preguntas ahí, lanza 3 preguntas. No sé si alguno se acuerda, si alguno tomó nota. Eran 3 preguntas. La primera era, ¿qué aprendí? Él dijo, hasta aquí. Yo le invito a que usted se pregunte, a que cada uno de nosotros nos preguntemos. Número 1, ¿qué aprendí hasta aquí? Segundo, ¿qué entendí? Y tercero, ¿para qué me sirve? Y hoy vamos a tratar de darle respuesta a esas preguntas. Cuando él las propone las preguntas, yo tomé nota y conforme pasaron los días, conforme fue avanzando el estudio del libro, yo empecé a meditar y a dar vueltas y a darle mente al asunto y hacer algunas anotaciones. Fueron casi 60 semanas, hermanos, casi 60 semanas de estar semana a semana acá, sábado, domingo, estudiando, oyendo, mucha información, alguna muy densa, alguna compleja, muy difícil de entender alguna, otra no tanto. Pero fueron casi 60 semanas de prestar oído a todo esto. Y yo creo que es una necesidad que nosotros reevaluemos de una manera introspectiva, analicemos y cada uno de nosotros nos contestemos a nosotros mismos. No es para que usted se compare con nadie, no es para que usted diga cuánto aprendí, cuánto entendí, para qué me sirve o para qué le sirve al que está a la par. No, es para qué nos sirve a cada uno de nosotros. Porque venir, repito, todo ese tiempo acá y al final de ese tiempo no tener nada, hermano, nada acumulado, nada que ha aprendido, es complicado. Y no tendría ningún sentido de ser, ¿cierto? Fue igual con el libro de Romanos. Después de mucho oír, de mucha información, de mucho estudio del libro de Romanos, yo dije al final, yo quiero saber, yo me senté y yo dije, ¿qué me quedó a mí del libro de Romanos? ¿Qué puedo yo atesorar del libro de Romanos? Y entonces empecé a escribir y yo dije, yo acumulo esto y esto. Fueron cruciales. El libro de Romanos fue espectacular, fue un libro que sentó bases, es una cosa espectacular. Pero necesitamos hacer hoy una valoración y decir, yo aprendí esto, entendí esto y me sirve para esto. Entonces vamos a contestar la primera pregunta. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí de casi 60 semanas de estudiar el libro de Apocalipsis? Yo aprendí, hermanos, la trascendencia de la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es tan eficaz, tan veraz, tan aplicable. Hace siglos como lo es hoy en nuestros tiempos. La Biblia la palabra de Dios logra trascender épocas y tiempos. Es tan aplicable, hace 2000 años, 4000 años como es aplicable hoy. Sigue funcionando exactamente igual, maravillosa, única, perfecta. El gran problema que tenemos es que nosotros, hermanos, porque las profecías, repito, las que se daban en el Génesis, nosotros conforme fue avanzando el estudio del libro, vimos que las profecías que se daban, empezaron a darse profecías en el libro del Génesis, en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, en el libro de Isaías. Todas fueron cumpliéndose, se han cumplido y se van a cumplir hasta el final de los días. El gran problema que tenemos hoy
Es que, hermanos, nosotros no estamos tan conscientes. Nosotros no estamos conscientes del valor, de la importancia y del lugar que ocupa, que debería ocupar la palabra de Dios en nuestras vidas. Somos dados, seguimos, lo hemos mencionado otras veces y lo repito hoy, somos dados a hacer mezclas, a hacer fusiones. Entonces mezclamos pensamiento positivo con Biblia, mezclamos filosofías de moda con Biblia, y hacemos una amalgama, una cosa rara, y pretendemos que nos sirva, y les prestamos oídos, porque suena interesante, porque suena atractivo, porque se parece, pero no es, hermano, no es palabra. Son otras cosas. Y esas mezclas que nosotros pretendemos hacer, esas ideas que sumamos, esos conceptos que sumamos, no son palabra y no van a funcionar. Un buen ejemplo de a un hombre en la Biblia que en un momento dado de su vida no le dio la importancia y el lugar y el valor que la palabra del Señor, al que a la palabra del Señor le correspondía, fue David. La historia de David con Betsabé a mí me parece fascinante. Y fascinante porque en ella, si analizamos, si nos vamos y desglosamos y la analizamos meticulosamente, vamos a ver muchos puntos que podemos ver, muchísimas enseñanzas a aprender. Hoy yo titulé la enseñanza, ¿qué nos queda del libro de Apocalipsis? ¿Qué nos queda? Y repito, volviendo a David, al personaje de David, la historia de David y de Betsabé, repito, es bien interesante. A mí me parece que nos enseña mucho, que nos da mucho para el análisis. ¿Cuántos aquí conocen la historia de David y Betsabé? ¿Cuántos? Ajá. Bueno, no, la pregunta es ¿cuántos no conocen? La pregunta es ¿cuántos no la conocen? Tranquilo, sin ninguna pena, levante la mano porque necesito poner en contexto las cosas para poder explicarlo bien. Ok, perfecto, ¿no la conoce? Perfecto. Ok, muy bien, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Voy a explicar a grosso modo la historia. David es el rey de Israel, es el sucesor del rey Saúl, que Dios había desechado por haber desobedecido. El rey David es un hombre que Dios lo pone, al rey David. Y repito, David es un buen ejemplo de una persona que en un momento dado de su vida no le da ni el valor ni la importancia ni la posición que debe haber tenido la palabra de Dios. David como rey tenía su palacio y empieza un día, dice, mientras sus soldados y su capitán estaban en medio de la guerra, él se queda. Era el tiempo de la primavera, dice la historia, y él se queda paseándose por la azotea del palacio. Y en eso que él se pasea, ve a la distancia una mujer y le parece hermosísima, guapísima. Y entonces él no solo la ve, él va más allá de verla, es la codicia. Y él manda a llamar a uno de sus siervos y les pregunta, ¿quién es esa mujer? Y entonces sus siervos le responden, se llama Betsabé, es hija de fulano de tal y es la esposa de Urías. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Urías formaba parte de 30 y tantos de hombres que era un grupo selecto, era como un escuadrón especial del ejército de David. Esos hombres no eran soldados comunes, esos hombres eran gente muy preparada, muy capacitada, fieros en combate, con una capacidad enorme y con una valentía espectacular. Eran los hombres de confianza, los más cercanos a David, era su guardia especial. Y esta mujer era la esposa de uno de ellos. Es para que vea usted más o menos, para que se haga la idea de por dónde vamos a ir caminando.
Dice la Biblia que a él no le importó, que a David no le importó que esa mujer estuviese casada y que fuera la esposa de uno de sus hombres cercanos. Estos hombres estaban dispuestos aún a dar la vida por el rey en caso de ser necesario. David no tuvo reparo en eso. La manda a traer, se acuesta con ella y la mujer queda embarazada. Le manda a decir a David, estoy embarazada. Y David entonces empieza a elaborar un plan. Primero, léase la historia, está en 2 de Samuel 10 creo, es interesantísima. Al primer paso él trata de endosarle aquel embarazo al hombre, lo manda a llamar del campo de batalla, de todo. No lo logra, entonces él activa el plan B. Y el plan B era ni más ni menos que asesinar a Urías. Él quiere quitar todo estorbo del camino para poder casarse con la mujer, y borrón y cuenta nueva. Hay detalles, por eso le digo, la historia es espectacular. Habla de lealtad, habla de honestidad, habla de amistad, habla de un sinfín de valores y de cosas. Y dice la Biblia que David redacta una carta para Joás, que es Joás, si no me equivoco, que es el nombre del capitán que estaba al frente del ejército peleando, y escribe una carta y le dice: vas a poner a Urías en lo más fiero de la batalla, en la parte más ruda de la batalla, se van a apartar de él, lo van a dejar solo para que lo hieran y muera. Oiga el detalle, él se la da, él dobla el papel, la carta y se la da a Urías, porque lo había mandado a traer del campo de batalla. Se la da a Urías, le da la sentencia de muerte a aquel hombre en la mano. Y Urías se la lleva y entrega la carta. Y en efecto, el capitán obedece las órdenes del rey, lo ponen en la parte más cruda de la batalla, se apartan, lo dejan y el muchacho muere. Y David manda a traer a la mujer con la mayor tranquilidad del mundo, se casa con ella, la suma a su grupo de esposas y él cree que es borrón y cuenta nueva. Pasan los meses, pero como Dios es poderoso, como Él conoce todo, como Él es un Dios omnisciente, Él sabía qué había pasado, conocía las intenciones, conocía el corazón de David. Entonces a Dios nunca le gustó lo que David hizo. Manda a Natán, que era un profeta de Israel, manda a Natán a hablarle a David, a reprenderlo. Y Natán llega y le cuenta una historia, elabora una historia, se la cuenta. Y cuando el rey David le dice: qué barbaridad, cómo alguien puede ser tan malvado y hacer semejante cosa, el profeta Natán le dice: ese sos vos. ¿Usted se imagina? Le dijo: ese sos vos. Y entonces le dice: así dice el Señor, ¿por qué tuviste en poco la palabra del Señor y le desobedeciste? Tajante, ras. Y entonces se queda aquel hombre de una pieza. Y una de las cosas más interesantes, hermano, en esto es que el Señor no le reclama a David: ¿por qué no conocías la ley? David conocía la ley, era el rey de Israel, él conocía la ley. Se la conocía. Dios no le reclama: ¿por qué no conocías? Él la conocía. Es que no te gustaba, tampoco le reclama. Él hacía poemas, hacía salmos con respecto a la ley de Dios. Entonces tampoco. Dios le dice: ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Y tener algo en poco, hermanos, es no darle el valor que merece. Es no darle el lugar que corresponde. Cuando David se enfrenta y tiene que tomar la decisión de si obedecer la ley de Dios, si honrar a Dios con su vida o doblegarse a sus deseos, a sus emociones, él escoge por lo último. Él decide por validarse él, por imponerse él por sobre la ley y la palabra de Dios. Él le dio más valor, se dio más valor a sí mismo, le dio más valor a sus deseos, a su lujuria, a sus emociones, que a la palabra de Dios.
escogió por él, decidió por él. Eso es lo que Dios le reclama. ¿Por qué tuviste en poco mi palabra? ¿Por qué no la pusiste por sobre vos mismo? ¿Por qué no la pusiste por sobre lo que quisiste y pensaste y deseaste? Eso era lo que correspondía. Era yo primero, era mi palabra primero y no le diste el valor que tenía. Y trajo consecuencias terribles a la vida de David. De hecho, hay un antes y un después, no solo en la vida de David, sino en el pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Israel, a partir de esa situación. Natán le dice, así dice Dios, por cuanto esto hiciste, yo te di la casa de tu Señor, te hice rey, le dijo, te di la casa de tu Señor, te di su palacio, te di sus mujeres, te di el poder, te di todo, y más te hubiera dado, le dice el Señor a David, más te hubiera dado. Pero hoy el mal se va a levantar. Antes se levantaba de otros, de afuera. Te perseguían afuera, lo perseguía Saúl, lo perseguían los enemigos. Le dice el Señor, antes el mal venía de afuera, ahora se va a levantar de adentro. De adentro va a salir el mal. Nunca se va a apartar la violencia de tu casa. Hermano, y si usted ve la historia de David, antes de eso David huía de Saúl, huía de sus enemigos, era una vida complicada. Pero posterior a ese episodio de la vida de David, hermanos, la vida de David es un caos, es un desastre. Fueron cosas, yo le invito a leer, siga la historia, siga ahí un capítulo tras otro y usted ve el drama que vive este hombre. Y el punto es que hoy, ya no en la época de David, hoy nosotros, hermanos, hacemos muy parecido a eso. Cuando le damos más valor, cuando ponemos a la altura de la palabra, cuando le damos el mismo valor a la palabra de Dios que al pensamiento positivo, que a los libros de superación personal, que a las filosofías de moda. Cuando escogemos hacer lo que nosotros queremos por sobre lo que Dios manda. Y escogemos por nuestros intereses, por nuestros deseos, por nuestras conveniencias, por encima de la palabra de Dios. Hoy nosotros caemos en el mismo error de David. David tuvo que pagar un precio enorme y nosotros no pagamos menos. Nos solemos decir es que hay que proclamar, hay que decir, hay que confesar, porque nuestras palabras tienen poder. No, hermano, no nos equivoquemos, nuestras palabras no tienen poder, nuestras palabras tienen sonido, lo único que tiene poder es la palabra de Dios. Nosotros decimos, pero eso no tiene poder. La palabra del Señor tiene poder. Y hoy absorbemos todo ese tipo de cosas. Hoy nos llenamos de ese tipo de cosas. Y escogemos hacer una fusión, una amalgama, una mezcla, poniendo a la palabra de Dios a la altura de todo eso que decimos, filosofías, frases célebres. Pretendemos que funcione y no funciona. Así no funciona. Porque la palabra de Dios es pura y no permite mezclas. No es para mezclarse, no es para competir con nada. Nosotros podemos, cuando tenemos hambre, podemos o llenarnos o alimentarnos. Nos llenamos con Coca-Cola y con meneitos, con picaritas, con chirulitos. Eso nos llena, pero no nos alimenta. Podemos decidir o llenarnos o alimentarnos. Nos alimentamos cuando comemos un plato con proteína, con carbohidrato, con vegetal, con hortalizas, con buena hidratación, nos alimentamos. Y una cosa y otra tienen consecuencias, tienen resultados. Y no podemos pretender hacer esas fusiones, hacer esas mezclas y pretender que ser aplicables a nuestra vida. Uno escucha de todo, hermanos, uno escucha de todos, de todas las cosas. Hace un tiempo, hablando de esto mismo, como a manera de ejemplo, hace un tiempo estaba conversando con una señora y me cuenta que ella estaba dándole consejos
a una muchacha que estaba pasando una situación compleja en su vida a nivel personal y que ella le estaba aconsejando y que la muchacha no sabía qué decisión tomar, estaba de cara a una decisión importante y que ella no sabía qué decisión tomar. Entonces, dice, entonces yo le aconsejé, yo le dije, escuche su corazón, confíe en su corazón, Él la va a guiar y y esté tranquila, hágale caso a su corazón. Y yo dije, no. La Biblia dice, porque engañoso es el corazón del hombre más que cualquier cosa. ¿Quién podrá confiar? O sea, no es el corazón el que puede guiarnos, ni el que debe guiarnos. Hace unos días, a manera de ejemplo también, hablando de estas mezclas que nosotros pretendemos hacer, escuché a una persona decir hace un tiempo que no había gente mala, que no existían las personas malas, que lo que había era gente herida, gente traumada, gente maltratada, y que entonces por eso actuaban de cierta manera. Pero si yo me voy al libro de Romanos, que es palabra inspirada por Dios y escrita por el apóstol Pablo, cuando él escribe la carta a la iglesia de Roma, él les dice, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos se desviaron, dice el apóstol Pablo, todos necesitados de Dios, todos en una condición de condenación, necesitados de Dios y de su salvación. Entonces yo digo, estamos equivocados, hermanos. Eso no es cierto, no podemos. Y posterior a estas cosas se citan pasajes bíblicos y es una línea de pasajes bíblicos a la par de filosofía hueca, como dice la palabra, de fábulas. Y Dios no se agrada de eso, de ese tipo de mezclas. No funcionan, hermanos. Así como David, repito, tuvo sus consecuencias por sobreponer su voluntad a la ley de Dios, nosotros vamos a tener consecuencias si insistimos en hacer ese tipo de mezclas. Vamos a confundirnos, vamos a extraviarnos, vamos a paralizarnos y vamos a distraernos, hermanos. Se nos va a llenar la mente de basura. Se nos va a llenar el corazón, hermano, de basura hueca. No nos va a sostener en el día malo. Nos sostiene la palabra, pero no nos sostienen las filosofías. No lo va a sostener ni Platón, ni Cicerón, no lo va a sostener nadie, lo va a sostener a usted y a mí la palabra del Señor. Es lo único que nos va a sostener, no las mezclas, la palabra pura del Señor. Ahora, cuando yo aprendí la trascendencia que tiene la palabra de Dios, puedo contestarme la segunda pregunta. La primera es que aprendí que la palabra es trascendente, que no pasa, que se mantiene en épocas y tiempos. Aprendí eso, ok, puedo entender entonces, puedo contestar la segunda pregunta. Que entendí, porque aprender y entender no es lo mismo, hermanos. Yo aprendí a manejar hace muchos años, pero yo levanto la tapa de un motor y yo no entiendo cómo funciona. Aprendí a manejar, pero no entiendo el motor, la funcionalidad de un motor. Entonces no es lo mismo. La primera pregunta es ¿qué aprendí? La segunda es ¿qué entiendo? Entiendo, número 1, que Dios es todopoderoso. Si usted anda Biblia ahí, vamos a ir a Génesis, desde el primer libro de la Biblia. Vamos a ir a Génesis, si no, no se preocupe, yo leo para usted. Dice así Génesis 17:1. Si algo nos queda claro, hermanos, en el transcurso del libro del Apocalipsis, es el poderío de Dios. Dios es un Dios todopoderoso. Él hace y deshace, Él quita y pone, Él crea y juzga. Tiene el poder para hacerlo todo.
Él es todopoderoso. Y Él se describe a sí mismo, le dice, hablándole a Abraham, cuando hace el pacto con Abraham, le dice, cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, obedéceme siempre y pórtate con honradez. Voy a hacer un pacto contigo, voy a hacer que tengas muchos, muchos descendientes. Él tenía 99 años, su esposa tenía poco menos que él. Y Dios le promete descendencia, Dios le promete que van a ser padres. Para lograr eso se necesitaba un Dios todopoderoso, porque eso era imposible. Ninguno de los dos tenía la capacidad ya ella de embarazarse y él de procrear. Y Dios le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Yo tengo el poder para crear, yo lo voy a hacer. Vos nada más obedéceme. Vos te encargás de obedecerme y de vivir dignamente como yo mando y yo me encargo del resto, porque yo tengo el poder, le dice Dios. Él es un Dios todopoderoso. Entendemos eso. En el libro de Apocalipsis logramos entender el poderío de Dios. ¿Qué otra cosa entiendo en el libro de Apocalipsis? Que Dios es soberano. Dios no necesita en su omnipotencia, Dios no necesita pedirle permiso a nadie para actuar. Él no está sujeto ni a la voluntad, ni a las emociones, ni a las intenciones, ni a las conveniencias de nadie. Él se mueve a partir de su poderío. Él es todopoderoso y Él es soberano. Él hace, pone, quita, lleva, trae, conforme a su voluntad y a la soberanía que en Él está. Vaya conmigo, ahora sí, vámonos de lado a lado, Apocalipsis. Pasamos del Génesis al Apocalipsis. Y en el capítulo 5, en el verso 9, es bellísimo, es bellísimo. Leo para usted. Dice, Él es soberano, Dios es soberano. Eso nos deja claro el libro de Apocalipsis. Entendemos la soberanía de Dios en el libro de Apocalipsis. Dice así en el verso 9, solo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios, ellos gobernarán la tierra. Después, vea qué belleza. Oí el murmullo de muchos ángeles, eran millones y millones de ángeles que rodeaban el trono, a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos, y decían con fuerte voz, el Cordero fue sacrificado, merece recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor y la alabanza. Y también oí decir a todos los seres del universo, que todos lo alaben, al que está sentado en el trono y también al Cordero, que lo llamen maravilloso y por siempre admiren su poder. Los 4 seres vivientes decían, así sea, y los 24 ancianos se arrodillaron y adoraron al que está sentado en el trono y al Cordero. Hermano, qué claridad, qué contundencia con la cual la palabra, el Apocalipsis nos habla de la soberanía de Dios. Entiendo que Dios es poderoso, entiendo que Dios es soberano y entiendo que esto a mí me parece fascinante. Dios tiene el control. En medio de todo tiene el control. En medio de lo que viven Betty y la familia, Dios tiene el control. En medio de lo que nosotros vivimos hace un par de años, Dios tenía el control y lo sigue teniendo. En medio de cada situación, buena o no tan buena, Dios sigue teniendo el control. En medio de lo que vive la familia de Don Ovidio, Él tiene el control. Dios tiene el control de cada situación. Y el Apocalipsis, hermano, da fe de que Dios tiene el control de todo. Y a mí eso me parece fascinante. Me parece fascinante el capítulo 17. Avance un poquito al capítulo 17, que a mí me pareció mientras leía una cosa espectacular. Nada se sale del control de Dios. Nada acontece por casualidad. No fue que, en el Apocalipsis a Dios se le fue más allá de lo que Él pensaba. Se le salió de las manos. No.
Dios tiene el control de todas las cosas que acontecen en el libro del Apocalipsis. Vea lo que dice el verso 17 del capítulo 17. Viene hablando de la mujer y el monstruo y un montón de situaciones, y dice en el verso 17, Dios permitió que los 10 reyes hicieran lo que él había pensado hacer. Los hizo ponerse de acuerdo para entregarle su poder al monstruo. Y ellos obedecerán al monstruo hasta que se cumplan todos los planes de Dios. La mujer que has visto representa a la gran ciudad y su rey domina a todos los reyes del mundo. O sea, hermanos, dice la Biblia que Dios orquesta en el Apocalipsis, Dios dirige. Y que cada detalle que acontece, desde las cosas más caóticas, desde los rollos que se desenvuelven, desde cada plaga, desde cada copa, desde cada ángel, desde cada cosa que acontece, Dios tiene el control. Ni una sola cosa se hace sin que Él mande y sin que Él dé la orden. Y cuando Él quiere decir que se detengan, se detienen. Y cuando Él dice que avancen, avanzan. Y aquí dice, Dios, y ellos obedecerán, dice, al monstruo hasta que se cumplan todos los planes de Dios. Porque nada está al azar. Porque nada sucede por casualidad. Porque Dios orquesta perfecta y absolutamente cada detalle. Entiendo que Dios es poderoso, que Dios es soberano, que Dios tiene el control. Y entiendo en el libro de Apocalipsis, logro entender también el amor, el cuidado y la misericordia de Dios para su pueblo y para sus hijos. Vaya conmigo al libro del profeta Isaías. Está antes de Jeremías. Ubíquese conmigo en el capítulo 63. Hermosísimo también, bellísimo. Leo para los que no andan Biblia. Perdón. Dice Isaías 63:7. Dice así. Isaías dijo: quiero hablar del amor de Dios y cantar sus alabanzas por todos sus favores. Dios ha sido muy bondadoso con su pueblo Israel. Le ha mostrado su bondad y su gran amor. Dios había dicho: ellos son mi pueblo, son mis hijos fieles. Y por eso Dios los salvó de todos sus males. No fue un enviado suyo el que los salvó, sino Dios en persona. Él los libró con su amor y su misericordia, los levantó en sus brazos como siempre lo ha hecho. Eso es cuidado de Dios. Eso es amor de Dios, eso es compañía de Dios, eso es misericordia de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. Vimos conforme avanzábamos en el libro de Apocalipsis que Israel es una nación. Y llegará su tiempo para que Dios cumpla su propósito en ellos. Pero hoy, al día de hoy, en esta época, en este tiempo, usted y yo somos el Israel de Dios. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Nosotros conformamos la iglesia de Cristo. Y dice la Biblia que Él nos cuida. Esa promesa es hermosísima. Dice que Él con su amor nos protege y nos cuida. Hace unos días, porque eso me pareció espectacular lo que le voy a contar. Hace unos días fui a visitar a una tía mía. Es una señora grande de casi 90 años. Y la fui a visitar, tenía bastante de no verla, la fui a visitar. Y mi tía debe tener cerca de 50 años, calculo yo, de conocer del Señor, de ser una mujer de Dios. Y ha vivido muchas cosas, algunas terriblemente dolorosas. Ha pasado por situaciones terribles, pérdidas terribles, enfermedades y situaciones terriblemente dolorosas. Hoy a sus casi 90 años acumula males como es de esperarse, pero también ya perdió la lucidez, pasa mucho tiempo perdida. Y entonces, como todas estas personas repiten, preguntan una otra vez y otra vez lo mismo,
momentos de lucidez donde ella está bien conectada y todo está súper bien y uno logra tener una conversación, pero momentos en los que ella se pierde. Y hablamos y nos sentamos a conversar en la medida de lo posible y estaba muy bien, muy clara ese día. Y nos pusimos a conversar y hablábamos del cuidado de Dios. Hermano, y se han perdido recuerdos, la memoria falla. Se ha perdido información, se ha perdido muchas cosas, pero ¿sabe qué no se ha perdido en la mente de ella y en la vida de ella? La palabra. Y hablábamos del cuidado de Dios y entonces ella hablaba y recitaba pasajes bíblicos, bellísimo. Usted no se imagina lo que a mí eso me conmovió y me inspiró. Y entonces ella hablaba del cuidado de Dios. Y repetía los pasajes bíblicos, hablaba de la promesa de Dios de compañía, hablaba del amor de Dios. Y un pasaje tras otro venía y ella los hablaba y los pronunciaba y los decía. Y a mí eso me llenó, a mí eso me inspiró. Usted no se imagina lo que a mí eso me impactó. Porque en medio de su pérdida, en medio de su memoria que ya no funciona, en medio de su pérdida, la palabra de Dios está viva, eficaz, latente, presente. Y entonces yo le dije, Maritza se llama mi tía, y yo le dije, Maritza, le agarré las manos y yo le dije, usted es el fiel testimonio de lo que es el cuidado de Dios, la fidelidad de Dios sobre sus hijos. No se ha perdido, le digo, ahí está la palabra. Y ella me dijo, sí, aquí está, porque está grabada en mi mente y en mi corazón. Hermano, cuando ha perdido información, cuando ha perdido muchas cosas, la palabra se mantiene. Así cuida Dios a sus hijos, así es de fiel Dios con su pueblo. La palabra está ahí, la sostiene, la alienta, la fortalece, la llena de gozo. Ese es Dios cuidando a su pueblo. Ese es el Dios que a mí me muestra el Apocalipsis. Un Dios que cuida, un Dios que nutre, un Dios que guía, un Dios que acuerpa, un Dios que consuela. Ese es el Dios del Apocalipsis. Y una vez que yo entendí que Dios es poderoso, todopoderoso, que Dios es soberano, que tiene el control y que cuida y muestra su amor y su misericordia a su pueblo, puedo contestar la tercera pregunta que nos hicimos al inicio. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? ¿Para qué me sirve lo que entendí? ¿Para qué? Yo le voy a decir para qué me sirve. Me sirve para adorarlo. Me sirve para levantar mi voz y cantar y pronunciar y confesar sus misericordias y adorarlo y alabarlo cada minuto de mi vida. Ese es Dios. Me sirve para adorarlo, pero también me sirve para consagrarme, para vivirme una vida dedicada al Dios maravilloso, al Dios que me cuida, al Dios que sacrificó su vida, al Dios que pagó un precio altísimo por mí, al Dios que me redimió cuando yo estaba muerta en delitos y pecados, al Dios que me pasó de oscuridad a luz, al Dios que me dio vida y me dio sentido de ser. Entonces no solo lo adoro, no solo me sirve para adorarlo, me sirve para consagrarme a Él y vivir para Él. Y me sirve para llevarme al servicio a Dios. Porque ¿qué sentido tiene la vida de un hijo de Dios si no es el servicio a Dios? Estamos aquí para servirle, estamos aquí para adorarlo, estamos aquí para consagrarnos a Él. Porque hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la línea que une de tapa a tapa la Biblia es adoración a Dios, consagración a Dios y servicio a Dios. Es una línea que une el Apocalipsis con el Génesis, de tapa a tapa. Y a manera de conclusión, ya para cerrar, muchos podrían pensar que el libro de Apocalipsis es un libro de gran caos, de destrucción, de muerte, de tragedia. Y sí, hermanos, claro que tiene mucho de eso, claro que podemos ver mucho de eso en el libro de Apocalipsis.
Pero hermanos, si nos quedamos solo con esa impresión de Apocalipsis, nos quedamos sin entenderlo. Nos quedamos a la mitad del entendimiento. Porque si bien es cierto, en el libro de Apocalipsis hay destrucción, caos, muerte y mucho drama, el libro de Apocalipsis, hermano, es un libro de esperanza, es un libro de promesas. Tiene alrededor de 25 a 30 promesas maravillosas, preciosas, y es un libro de esperanza. Nos habla de lo que está por venir, de las maravillas de Dios. Pero hay una condición, hay un solo requisito. Esa esperanza y esas promesas están ahí con la condición de que seamos pueblo de Dios, de que seamos hijos de Dios. Es el único requisito. Acuerpan, cubren a aquellos que por la gracia bendita de Dios, que por la misericordia gloriosa, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, hoy somos parte del pueblo de Dios. No por obras, no por lo bueno que usted sea, ni por lo buena que yo sea, no por lo que hagamos y por lo que dejemos de hacer, por únicamente el sacrificio de Cristo y su sangre derramada. Limpios por gracia, llamados por misericordia. Para esa gente es un libro de esperanza. Apocalipsis es un libro de esperanza y es un libro de promesas. Y es un libro maravilloso, inspirador, que nos mueve a adorarlo, a consagrarnos y a servirle. Para eso nos sirve. ¿Qué le parece si usted y yo inclinamos nuestro rostro y le damos gracias al Señor? Porque Él es grande, porque ha tenido misericordia de nosotros. Dios, te damos muchas gracias en esta noche. Porque Dios, no podríamos enumerar tus misericordias. No hay manera posible, Dios, de poder compensar el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. No es posible. No es posible dimensionar el costo, Dios, de ese sacrificio, del precio de esa sangre. No es posible, Dios. Pero hoy estamos aquí por tu gracia. Hoy estamos aquí por esa sangre derramada. Y te damos infinitas gracias. Y te pedimos, Señor, que al haber terminado el estudio del libro de Apocalipsis, podamos atesorar, Dios, podamos haber aprendido la trascendencia de tu palabra. Es tan eficaz, tan verdadera, tan perfecta, tan única. Hace miles de años como lo es ahora. Y que nunca jamás, ayúdanos a aprender que jamás va a poder competir con nada, ni con nuestros deseos, ni con nuestras emociones, ni con las filosofías de moda, ni con la